La semana en RCR, actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana en RCR. Saludamos a esta hora y le agradecemos la amabilidad que tiene con la semana en RCR al señor Jorge Medina Méndez, el presidente y cofundador del Movimiento Capitalismo Consciente Perú. Señor Medina, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta invitación de la semana en RCR, Red de Comunicación Regional. Buen día. Buenos días, José. Muchísimas gracias por la invitación. En primer lugar, me gustaría que nos explique en qué consiste el movimiento Capitalismo Consciente. ¿Cuál es la filosofía? Si estamos frente a una nueva filosofía empresarial. Explíquenos, por favor. Capitalismo Consciente surge aproximadamente hace 15 años en los Estados Unidos y fue formado por varios empresarios que tomaron conciencia de que el sistema capitalista, que es el mejor que pudo haber creado el ser humano para su desarrollo y progreso, comenzó a trastabillar y ser objeto de muchas críticas, sobre todo en los últimos 40 o 50 años, debido a una serie de digamos, fallas. A pesar, recordará usted que en 1989 se produce la caída del muro de Berlín y en 1990 se desintegra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y entonces el comunismo queda mostrado que es un sistema fallido y el capitalismo se quedó sin competencia. A pesar de eso, una serie de fallas, como por ejemplo la primacía del accionista en desmedro de los demás partícipes del ecosistema o la visión cortoplacista, hicieron que el capitalismo fuera objeto de muchas críticas. Entonces, en el mundo, los varios líderes globales sienten la necesidad de hacer un alto el camino y ver qué está pasando. Y entonces surgen una serie de movimientos, Capitalismo Consciente es uno de ellos, cuyo propósito o objetivo es que los negocios sirvan para elevar a la humanidad. Mire usted, le voy a dar voy a hacer esta reflexión. Cuando pensamos en lo que es una empresa de cualquier tamaño, micro, pequeña, mediana, grande o corporativa, todas tienen un elemento en común. Las empresas nacen para resolver necesidades humanas, de cualquier industria, de cualquier sector económico, etc. Entonces, ese tema probablemente es lo que se perdió. Hubo como una suerte de la rentabilidad sobre todas las cosas. Usted recordará la famosa postura del Premio Nobel de Economía Milton Friedman en la década de los 70, o la escuela de los Chicago Boys, esa escuela económica, donde había que desregular todo y que la única responsabilidad social de la empresa era generar rentabilidad para ella y sus accionistas. Eso per se no estaba malo. ¿Cuál era el problema? Que ese no es el propósito de las empresas. Ese es el resultado de hacer realidad su propósito. Por ejemplo, hoy día no hay persona que no entre a Google. El propósito de Google es hacer de la información que sea disponible y útil para la humanidad. Ese es su propósito. Pero su propósito no es generar dinero. Al hacer eso, de hacer de la información que sea disponible y que sea útil a la gente, como consecuencia genera dinero. Ese es el orden natural. Por eso surge Capitalismo Consciente en los Estados Unidos, pero luego se expande a otras partes del mundo y en nuestra región está presente en los 4 países de la Alianza del Pacífico, además en Ecuador, en Brasil y por supuesto en algunos países de Europa, Oceanía, etcétera. Ahora, ¿cómo lograr que este sector de empresarios busque crear un mundo mejor, ¿no? ¿Y cómo es que en esa línea de acción ubicamos al ser humano, a la persona, en el mismo centro de sus propósitos?
Fíjese, ese punto que usted menciona, José, es clave. De un tiempo a esta parte se ha puesto, no me gusta decir se ha puesto de moda, sino se conversa mucho en el sector privado y en el mundo de los negocios el tema del propósito, que no es otra cosa de definir la razón de mi existencia, ¿no? Como empresa. Entonces, cuando una empresa decide poner al ser humano y a su ecosistema en el centro mismo de sus modelos de negocios y estrategias empresariales, y articula la forma organizativa que tiene, sus estrategias, sus programas, sus objetivos, incluso sus presupuestos, y además, esto es clave, el sistema de evaluación y compensación a sus CEOs o gerentes generales, allí recién la empresa comienza a definir métricas que difieren de las tradicionales métricas o mediciones financieras y de mercado. Entonces la empresa, cuando pone al ser humano en el centro y tiene esa mirada humana, comienza a crear nuevas métricas o nuevos índices de medición en términos sociales, ambientales y humanos. Y compensa a sus gerentes generales, a sus principales ejecutivos, en función del logro del propósito, que se ha medido y se ha informado. Pero, si el mantra es, como decía el profesor Milton Friedman, es ser lo más rentable posible, eso es muy simple, pues. Es una resta. La rentabilidad es ingresos menos costos y gastos, y ahí está la rentabilidad. Y es bien fácil. Si quiero ser lo más rentable posible, que debemos ser, pero no como consecuencia de poner eso como nuestro objetivo. Ese es el resultado. Es una consecuencia, no es la causa. La causa es el propósito. Existo para elevar a la humanidad a través de los bienes y servicios que brindo en forma rentable y sin generar externalidades negativas. Ahora, en esa línea que usted traza, en esta filosofía, todos ganan, empresarios y los agentes sociales, o lo que se conoce como los stakeholders, y mirando como centro la persona, el ser humano. ¿Es así? Sí. Ya. Ahora, ¿en el Perú estamos avanzando hacia una cultura empresarial consciente? Yo diría que sí, probablemente no a la velocidad que pudiéramos, o que ambos, que podemos y debemos. Y quizás la coyuntura, los problemas de gobernabilidad, los problemas políticos, son una causa, pero precisamente ese es el problema. Mire, cuando Bill Clinton le gana la elección a George Bush padre y no puede ser reelecto, le gana esta elección porque le hace una acotación bien importante. El expresidente Bush padre había sido muy exitoso en la política internacional de los Estados Unidos. Y Clinton, conectando con el sentir del pueblo americano, le dice: es la economía, estúpido. Esta frase es bien conocida. ¿Por qué? Porque el problema en ese momento era la economía en el pueblo americano. En el Perú deberíamos decir: es la política, estúpido. ¿Por qué? Porque el problema del Perú no es un problema económico, es un problema político. Es la forma en cómo se ejerce el poder social, el poder político, el poder económico. Es decir, al Perú no le falta nada. ¿Qué es usted? La ubicación geográfica que tiene es inmejorable. Somos un hub. Los recursos que tenemos, flora, fauna, recursos minerales, somos un país polimetálico, a diferencia de nuestros vecinos del sur, que son básicamente monometálicos. Nosotros tenemos oro, cobre, zinc, plata, etcétera.
tenemos un mar rico, tenemos una pesca y somos probablemente uno de los principales productores de pesca del mundo. Tenemos gente maravillosa, tenemos una cultura milenaria, estamos conectados con el mundo a través de tratados de libre comercio, somos parte de la Alianza del Pacífico, que tiene casi el 60% de la economía mundial. ¿Qué le falta al Perú? Su gente es trabajadora, recursera, gente buena, noble, chambera. Lo que falla es la clase dirigente. Falla el liderazgo, falla la política. Entonces el problema del Perú es la política. Y para ir a su pregunta, los líderes de negocios, antes que empresarios, somos ciudadanos. Pero, y aquí puedo sonar algo autocrítico, pero no ejercemos ciudadanía en forma completa, porque estamos ausentes de una discusión que es clave para el desarrollo del país, y esa discusión es la política. Tenemos que mejorar el ejercicio de la política, que hoy está tomada por el crimen organizado, por la economía ilegal, por la corrupción, y si nosotros, los ciudadanos, empresarios, ejecutivos, gerentes, que tenemos poder, no solo económico, sino poder de influencia, nos mantenemos al margen, lo que va a pasar es que la población va a ser presa fácil de todos estos ilegales que han penetrado la política, porque lo único que les interesa a ellos es que reine el caos. Ahora, entonces tenemos de por sí una premisa: urge la necesidad de renovar la política, pero también en ese rol ciudadano que usted describe, donde también están inmersos los empresarios. ¿Por qué seguimos en el Perú con la vieja creencia que los empresarios no deben participar en política? ¿Por qué ponerse de costado en momentos en que se requieren de opinar, de dar puntos de vista, de plantear soluciones sobre temas que son del día a día? En el tema de educación, en el tema de la salud, en el tema del crecimiento económico, en el tema de la criminalidad organizada que usted aborda. ¿Por qué muchos se quieren o intentan ponerse de costado y muchos critican cuando otros opinan en el sector empresarial? Mire, hay varias razones. En el movimiento Capitalismo Consciente Perú le encargamos a Ipsos el año pasado hacer un estudio para ver por qué éramos tan desafectos y qué podría o qué debería ocurrir para que eso cambie. Este año también encargamos al Centro Wiña que nos ayude a entender eso mejor, porque estamos trabajando en el proyecto Perú Conversa, que Idea Internacional apoya en forma importante. Hay varias razones, José, fíjese usted. Por un lado, sobre todo los empresarios más connotados, cuyos negocios son muy importantes y tienen mucha presencia a nivel nacional, señalan: somos muy grandes y corremos riesgos si participamos. Otros dicen: no sabemos cómo hacerlo. Otros aún, digamos, yo diría menos conscientes de la gravedad de la crisis, dicen: bueno, ese no es mi problema, yo genero empleo porque invierto, corro riesgo y ese le toca al Estado, etcétera. Hay muchas razones. Tradicionalmente en el Perú los empresarios hemos dicho que, nos hemos autoengañado, hemos vivido como una ilusión, que la política va por un camino y la economía por el otro. Las cuerdas separadas. Las cuerdas separadas que algunos. Sí, ¿se acuerda usted que hubo una CADE? No más cuerdas separadas, ¿no? Así es. Hace unos años. Bueno, entonces, hay todavía eso, pero cada vez hay más conciencia de que eso fue un error, que vivimos autoengañados, que no hay tal cosa. De hecho, el economista, periodista Martin Wolf, que es el editorialista principal del Financial Times en el Reino Unido, hace un año escribió un libro que se llama El fracaso del capitalismo democrático. Y él nos dice en su libro que este matrimonio natural entre democracia y capitalismo está en crisis. Hoy hay una crisis, porque vivimos en un mundo tan polarizado
tan con tanta presencia populista, demagoga y con tantos fake news, ¿no? Que nos hemos dejado llevar por temas coyunturales y no hemos atacado los temas estructurales. O sea, en términos, vi que estaban entrevistando a un médico ustedes antes, y para decirlo en términos de salud, a veces nos detenemos en bajar la fiebre, pero no vemos cuál es la causa, cuál es la infección. Cuando vayamos a la causa, vamos a ser capaces de resolver el problema, y la causa es política. Entonces, ello como mirada ya en perspectiva, mirando hacia adelante, significa que los empresarios deben participar en todo sentido, en la vida diaria, en la política, en los problemas importantes del país. Eso debería ser hacia adelante una cultura empresarial, parte de una cultura empresarial, y que esto no asuste, muy por el contrario, nos involucre a todos como ciudadanos. Sí, mire, déjeme contestar esta pregunta de esta manera, fíjense. No existe país desarrollado en el mundo que no haya avanzado de la mano de sus líderes empresariales. Los empresarios juegan un rol clave. En el caso de Perú, han tenido una posición realmente importante. Sobre todo usted recordará cuando vinieron los desastres naturales del norte, el empresario se puso de pie, o cuando vino la pandemia, un grupo de empresarios trajo las primeras vacunas. O sea, el empresario peruano juega un rol clave. Tradicionalmente hemos estado ausentes de los temas políticos, pero ojo, no político partidario. Así es. Político entendido como políticas públicas, aquellas cosas pensadas en el mejor interés del país: educación, salud, infraestructura, seguridad ciudadana, etcétera, etcétera. Entonces, también hay que ser realistas, y ahora contesto su pregunta. Y hay mucha razón, o uno entiende el no sabemos eso, no sabemos cómo, nuestro rol es diferente, etcétera, etcétera. Pero hay un concepto en la economía y en el mundo empresarial que se llama tercerización. Outsourcing es el término en inglés. Bueno, nosotros en nuestras empresas hacemos outsourcing, tercerizamos, llamamos a los expertos para que hagan las cosas que no son lo que se conoce como nuestro core business o nuestro negocio principal, y tercerizamos. Si en esto no sabemos cómo influir positivamente para generar reformas de Estado, no es que nosotros vamos a hacerlas, sino influir, ejercer una suerte de tensión sana en los hacedores de políticas públicas, entonces llamemos a los que saben. Fíjese, cuando nos comparamos con los países de la Alianza del Pacífico, México, Colombia, Chile, nos llevan años luz. No serán países perfectos, y de hecho los tres tienen gobierno de izquierda, pero la cantidad de equipos, los famosos think tanks o equipos de pensamiento, o do tanks, equipos de ejecución, son mucho mayores que los que tenemos en el Perú. Entonces, nos llevan ventaja. Y no digo que sean, digamos, entornos empresariales perfectos o países perfectos, pero hay una diferencia con el caso nuestro. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tercerizar y tener esos equipos para dos cosas. Una, pensar en cuáles serían las mejores soluciones en términos de reforma del Estado y políticas públicas que mejoren o atiendan las necesidades más acuciantes de la población. Y dos, ejercer presión. Tenemos que ser activistas. Necesitamos estar en la discusión de lo que cuenta para el país. Es decir, tenemos que ser la voz de aquellos que no tienen voz. Ojalá lo hagamos en forma directa. Y no hablo de empresa. No estoy pensando que el banco tal, o la minera tal, o la telefónica tal, etcétera, sienten posición pública y visible. No estaría mal tampoco, pero es irrealista pensar que eso vaya a ocurrir.
pero sí los líderes empresariales, sí los presidentes de directorio, los gerentes generales. Y si no sienten que están capacitados o tienen en su análisis de riesgo, piensan que es muy complicado, entonces terceriza. Y ayúdate con organizaciones que existen en el mundo. Idea Internacional es una de ellas que trabaja en el mundo para mejorar la gobernabilidad y la democracia. La OECD, ¿queremos ingresar a la OECD? Bueno, levantemos el teléfono y pidamos ayuda a la OECD. ¿Cómo podemos ejercer eso? O el Banco Mundial, o el Foro Económico Mundial, en fin. Sería un cambio, un salto cuántico en el liderazgo empresarial. Hay que hacer activismo para mejorar aquello que el Perú necesita para no seguir transitando este camino que ya han transitado lo que se conocen como naciones fallidas o países fracasados. Ahora, el otro tema, don Jorge Medina, es cómo es que medimos el éxito empresarial en función al beneficio, sea ambiental, social, humano. ¿Cómo es que medimos? Y cómo esto le informamos a la población. Porque muchas veces se estigmatiza a la empresa, pero no sabemos salir al frente a decir, estos son los logros que se han alcanzado. Y aquí en el Perú hay logros interesantes. Aquí en el Perú, en el caso de la minería que usted lo citaba, hay empresas que desarrollan un trabajo bastante interesante, no solamente con su grupo de interés, sino también mirando hacia adelante. Se pueden poner un sinnúmero de ejemplos. Entonces, ¿cómo es que medimos este éxito empresarial mirando en la persona, mirando en el ser humano? Mire, la minería es fundamental. Nosotros milenariamente somos un país minero, pero se ha demonizado a la minería, ¿no es cierto? Inclusive han habido ministros que han dicho que la minería no debería ser la prioridad. Yo creo que las empresas podrían, como decíamos antes, crear nuevas mediciones de performance. No solamente la primera línea del estado de ganancias y pérdidas, que son los ingresos, y la última, que son las utilidades o la participación en el mercado, sino qué originó de beneficio esa actividad para las poblaciones. El otro día leía un artículo del ingeniero Benavides que decía agua sí, mina también, que salió publicado en El Comercio, y había una frase muy interesante que era sembrar agua y cosechar agua. Porque cuando, por ejemplo, la minería formal, moderna, crea reservorios, cuando hay escasez de lluvias, esos reservorios son en beneficio de la agricultura, no están en contraposición. Lo que ocurre es que hay mucha, utilización de aquello que le duele a la población peruana, lo utilizan en forma política para propios beneficios. Entonces ahí necesitamos más información y, como digo, más medidas que se informen y que se hagan más públicas y trabajar más con las comunidades. Hay empresas que nunca se meten en problemas porque han entendido la idiosincrasia de la comunidad y trabajan de la mano con el Estado, de la mano con las poblaciones, con la sociedad y también con la academia. Hay que, digamos, tender puentes más sólidos con las universidades que por definición son el centro de pensamiento. Entonces, hay formas y creo que se está avanzando. Ojalá avancemos a un paso mucho más rápido, porque la situación del Perú es realmente crítica. Don Jorge Medina Méndez, yo le agradezco infinitamente esta comunicación. Han quedado muchas cosas por conversar, pero con el compromiso de seguir dialogando sobre estos temas de interés y sobre todo con el compromiso de incorporarnos como ciudadanos a la discusión diaria. Pero, como usted bien lo ha apuntado, en tema de políticas públicas, que poco se discute en el país. A veces más nos detenemos en lo cotidiano, en lo anecdótico, y no miramos en perspectiva el desarrollo del país. Yo le agradezco, no sé si tenga algo que agregar, por favor. Sí, José, dos cositas. Primero,
cuando usted me preguntaba cómo va avanzando, le diría que va avanzando lento, pero relativamente seguro. La Cámara de Comercio de Lima, por ejemplo, bajo el liderazgo de su expresidenta, Rosa Bueno, participó en estos temas, ha sido muy novedoso, hizo una serie de propuestas para la reforma política, muy buenas en realidad. Eso es un ejemplo que nos alienta. Y lo otro que quería decirle es que no olvidemos que la empresa, más que una unidad económica, la empresa es una unidad social, porque su razón de ser es resolver necesidades humanas, en forma rentable y sin generar externalidades negativas. Y que los empresarios, antes que líderes de negocios, o los ejecutivos, los gerentes, somos ciudadanos y hay que ejercer ciudadanía. Felicitaciones, José, porque sé que Red de Comunicación Regional llega a muchas partes del Perú y a poblaciones emergentes, así que los animo y los aliento a que sigan con este objetivo que se han trazado ustedes de informar bien y que lleguen a la mayoría de la población. Gracias por la oportunidad. Le agradezco la deferencia que ha tenido con nosotros don Jorge Medina Méndez, presidente y cofundador del Movimiento Capitalismo Consciente Perú. Gracias, muy amable, buen día. Hemos presentado La Semana en RCR.